Buenas, en este video vamos a aprender a aplicar algunas técnicas de pronóstico utilizando una herramienta que nos permite automatizar muchos cálculos, como lo es Excel. Vamos a trabajar con este histórico de datos, un histórico de 12 datos mensuales. O sea, tenemos las demandas desde enero hasta diciembre de cierto año, de cierto producto. Podemos pensar en esto, no sé, como toneladas o unidades. Eso va a ser muy importante a la hora de tener en cuenta el tema de interpretación de los datos, sobre todo de las medidas de error, que es uno de los propósitos del video también. Vamos a ver cómo importamos esos datos, cómo aplicamos cada una de estas técnicas. Vamos a trabajar con repetición de la última observación, con el promedio simple. Vamos a trabajar con dos promedios móviles, uno con n igual a 3 y otro con n igual a 5. Vamos a trabajar con un promedio móvil ponderado con n igual a 3 y con estos pesos. Y vamos a trabajar con dos suavizaciones exponenciales para ver el impacto del valor de alfa en las estimaciones. También vamos a ver cómo hacer con el tema de la estimación previa, que recordemos que en suavización exponencial se necesita una estimación previa para poder arrancar a pronosticar. Entonces todo eso lo vamos a ver en el video de hoy. Comencemos con la importación de los datos. Entonces copiamos estos datos y los importamos acá a Excel. Tenemos los datos, entonces tenemos los meses y las demandas y podemos deshacernos por un momento de esto. Entonces, para hacer las estimaciones, vamos a hacer las estimaciones aquí al ladito. Voy a apoyarme aquí en unas columnas auxiliares para hacer las estimaciones. Y bueno, nos interesa saber qué es lo que va a pasar en el periodo 13. ¿Sí? Aquí es donde nosotros desconocemos qué es lo que va a pasar aquí. Y por lo tanto, pues nos interesa hacer esa estimación. Entonces, en repetición de la última observación, yo simplemente voy a estimar, ¿cierto? El último dato conocido. Demos un vistazo a la fórmula. Entonces, eh, simplemente estoy tomando el último dato conocido y lo replico aquí. La pregunta aquí es, bueno, qué tan buena es esa estimación? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si la repetición de la última observación es una buena técnica? De hecho, vamos a hacer otra con el promedio simple, que aquí sería sí, promedio de todos los datos previos. Demos un vistazo a la fórmula y podemos ver que pues tenemos dos estimaciones, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál de las dos debo elegir? ¿Cuál de las dos es mejor? Entonces, para poder nosotros tomar esa decisión, ahí es donde viene la parte de evaluación de pronósticos que ya vimos en otro video. Por favor, revisen el tema de la etiquetica, ahí va a estar el otro video. Y pues uno de los criterios para evaluar el pronóstico, recordemos, es la precisión del pronóstico. Entonces, ¿cómo sé yo qué tan preciso es el pronóstico? Para hacer eso, tenemos que evaluar unas métricas de precisión o medidas de error que son las siguientes. En primer lugar, tenemos la desviación absoluta media. Esta medida de error consiste en tomar las desviaciones o errores, que sería esto de aquí. Recordemos que el error es la diferencia entre el valor real menos el valor pronosticado. Y la desviación absoluta media lo que hace es sacar el valor absoluto de esas desviaciones, las sumamos, ¿sí? Como nos indica aquí, y luego las dividimos entre el número de errores que haya. Es decir, vamos a sacar un promedio de los valores absolutos de los errores. De ahí el nombre de la técnica. ¿Por qué sacamos el valor absoluto? Porque no simplemente sumamos los errores y ya está, y los dividimos entre el número de datos que haya. El asunto es que estas desviaciones pueden ser positivas y negativas. Y al sumarlas, los positivos se pueden comer, entre comillas, a los valores negativos. Eso es indeseable porque no nos interesa tanto saber si nos equivocamos por arriba o por debajo del valor real. Lo que nos interesa saber es en cuánto nos equivocamos y ya está. Es por eso que el valor absoluto pues, nos permite esa visión de en cuánto se equivocó la estimación y ya está, que es lo que queremos. Un segundo enfoque para lidiar con ese tema de los positivos y negativos, pues es no sacar valor absoluto, sino elevarlas al cuadrado. Entonces, si tomamos las desviaciones y las elevamos al cuadrado y hacemos el promedio de esas desviaciones, vamos a tener una segunda medida de error, que es el
error cuadrático medio. Esta medida de error, que es simplemente promediar los cuadrados de los errores, o sea, tomar la suma de los errores al cuadrado y dividirlas entre el número de errores que tengamos, es preferida por los estadísticos porque, a diferencia del valor absoluto, cuyo mínimo no es diferenciable, ¿cierto? O sea, aquí no podemos estimar una pendiente de tangente, una recta tangente allí. Acá en el valor cuadrado, ¿cierto? En la función cuadrática, el mínimo sí tiene una recta tangente cuya pendiente es 0 en el mínimo. Entonces, por esa diferenciabilidad, los estadísticos prefieren esta medida de error para poder hacer también análisis un poquito más profundos, ya que esa medida de error nos permite aprovechar todo el arsenal de herramientas que nos ofrece el cálculo diferencial, ¿sí? ¿Sí? La teoría del cálculo, para, por ejemplo, hacer intervalos de predicción, intervalos de confianza. Pero el error cuadrático medio tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja del error cuadrático medio? Es que al haber elevado al cuadrado las desviaciones, perdemos interpretabilidad. Supongamos que nosotros estamos estimando, o sea, la medida que nosotros queremos saber es, queremos pronosticar la demanda de toneladas de arroz, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos sacar las desviaciones, al elevar las desviaciones al cuadrado, vamos a tener medidas en toneladas al cuadrado, toneladas cuadradas. Mientras que la desviación absoluta media nos da la medida de la desviación en toneladas simplemente, acá el tener toneladas cuadradas significa un problema de interpretabilidad. Entonces, para librarnos de ese problemita de tener unidades al cuadrado y entre otras razones, surge el error estándar. El error estándar, fíjense que es simplemente sacarle la raíz cuadrada al error cuadrático medio y eso nos permite a nosotros deshacernos del problema del cuadrado y nos permite interpretar un poco mejor y ahí sí podemos sacar de intervalos de confianza, intervalos de predicción y otro montón de cositas de análisis más, hacer pruebas de hipótesis y demás, gracias a que está basado en el MSE. A continuación vamos a ver la aplicación de esas tres técnicas en los datos. Pero antes de eso, vamos a ver cómo es que se aplicarían las técnicas en el conjunto de datos que tenemos. Entonces vamos a aplicar nuestras medidas de error, por ejemplo, en la técnica de repetición de la última observación. Para poder aplicar esta técnica, nosotros lo que vamos a hacer es aplicarla en el pasado, es decir, hacer una retrospectiva de, bueno, si yo, por ejemplo, aquí no hubiese sabido cuál era el valor, si eso era un 4000, no conocía que ahí había un 4900, ¿qué hubiera pronosticado yo? Bueno, yo hubiera pronosticado, ¿cierto? El valor de 4000. Pero como sé que aquí fue un 4900, entonces yo tengo una desviación de 900, un error de 900. Te voy a colocar por acá el error. Recuerden que es real menos pronosticado, ¿sí? Hago la diferencia y eso es el error, ¿vale? Así voy a hacer con los datos hacia atrás. Entonces, si aquí yo no hubiera sabido que esta demanda era 4000, yo hubiera pronosticado 4500, ¿cierto? Entonces, la diferencia hubiesen sido menos 500. Esto menos esto de acá. Gracias al controlador de relleno de Excel, pues fíjense que yo puedo extender esta fórmula hacia atrás. Lo máximo que puedo extenderla es aquí porque ya en esta pues no tendría un valor previo para pues estimar, ¿sí? Y en el caso de los errores yo los podría estimar a solamente hasta aquí porque ya aquí no tendría un valor estimado con el cual contrastar el valor real. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la desviación absoluta media? Vamos a calcularla aquí debajo. Vamos a ver esto. Entonces, la desviación absoluta media es el promedio, ¿sí?, de los valores absolutos, sacarle los valores absolutos de estos errores, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la desviación absoluta media? Que este valor, ese 4900, en general esa técnica en el pasado se equivocó en un promedio de 581 unidades. Si eso fuese toneladas, entonces
que el valor estimado osciló, ¿cierto? El valor estimado osciló del real en unas 581.81 unidades, tanto por arriba como por debajo, ¿sí? Si sacamos el MSE, entonces lo que vamos a hacer es calcular ahora también un promedio de los cuadrados de estos señores. Entonces vamos a tomar los errores y los elevamos al cuadrado. Y tenemos ese error, error cuadrático medio. Por último, para el error estándar, lo que hacemos es calcular la raíz. Y ahí tenemos las tres métricas de error para la técnica repetición de la última observación. De la misma forma vamos a hacer para el promedio simple. Entonces, en este caso, si yo hubiese desconocido que aquí era 4.900, ¿qué hubiese pronosticado yo? Pues yo hubiera, ¿cierto? Tomado el promedio de los datos anteriores a este dato que no conocemos. Y ahí me hubiera equivocado, ¿cierto? En 4.900 menos 2.500. Sacar acá los errores. Real menos pronosticado, acuérdense de eso siempre. Y me hubiera equivocado en 2.300 unidades. Y así sigo haciendo los promedios hacia arriba, pero fíjense que yo aquí no puedo arrastrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo arrastro aquí, miren que ya me está incluyendo, o sea, el rango se está moviendo. ¿Qué debo hacer? Voy a fijar el inicio, o sea, vamos a fijar la celda B2. Solo hacemos con la tecla F4 o insertando estos signos de peso de forma manual. Y ya de esta forma, ahora sí puedo arrastrar mi fórmula. ¿Hasta dónde la voy a arrastrar? ¿Hasta dónde podría haber aplicado esta técnica en el pasado? Bueno, para calcular un promedio necesito mínimo dos datos. Entonces, aquí no tendría dos datos previos, solamente uno, miren, ¿cierto? Y en este caso no tendría ningún dato previo. Entonces, solamente puedo aplicar la técnica desde aquí, desde el periodo 3, porque el promedio me requiere mínimo dos datos previos. Entonces, aquí estamos sacando el promedio con estos dos datos previos. ¿Vale? Vamos a estandarizar esto a una cifra decimal para que quede más bonito. O así, a dos cifras decimales. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar, ¿cierto? Vamos a calcular los errores. Que recuerden, miren, aquí ya este valor sería erróneo. ¿Por qué? Porque aquí no tengo un valor pronosticado con el cual estimar, ¿sí? Entonces, solamente puedo aplicarlo hasta este punto, ¿sí? A partir de donde tengo datos con los cuales contrastar. Recuerden que estamos contrastando real versus estimado. Real versus estimado. Entonces aquí yo tengo que hacer la restica del real versus estimado. Aquí sí tengo real y estimado. Aquí tendría real, pero no tendría estimado. Entonces saco el valor absoluto de las desviaciones, promedio eso. Miren que gracias a la estructura de los datos yo puedo arrastrar aquí y ya tendría, ¿cierto? Miren que pues aquí podríamos ajustar esto, pero el promedio, la función average, la función promedio, él pues no tiene en cuenta los valores vacíos, así que nos queda súper bien para este caso. En el caso del error cuadrático medio también, y en el caso del error estándar, pues sacarle la raíz cuadrada al valor del MS. Entonces, aquí tenemos dos métricas de error, una para la técnica repetición de la última observación, una para la técnica promedio simple. Aquí ya nos damos cuenta de que en general esta técnica está mejor para este conjunto de datos que esta otra de acá. ¿Sí? Podemos verlo gráficamente. Vamos ahora a visualizar, voy a graficar estas fórmulas. Nos vamos aquí a la pestaña insertar y elegimos un gráfico de dispersión. Y bueno, aquí se ve que lo que había dicho en un video anterior, ¿cierto? Que el promedio cuando hay una tendencia siempre se queda por debajo. Él comienza aquí bastante pegadito a los datos, pero a medida que avanzamos y hay la tendencia, la técnica promedio simple se queda por detrás. El valor en naranjadito es el valor de la repetición de la última observación. Fíjense que es simplemente copiar la silueta de los datos reales desfasándonos un periodo hacia adelante y las estimaciones para el periodo 13 serían estas dos. Fíjense que esta estimación está muy por debajo de lo que podríamos esperar. Mientras que la repetición de la última observación en este caso nos está dando un mejor panorama.
En el resto del video lo que vamos a hacer es aplicar las demás técnicas, calcular un poco más rápido, eso sí, las medidas de error y compararlas entre ellas para ver cuál de todas las técnicas de las que nos están solicitando aquí en el ejercicio es la mejor. Si la repetición de la última observación, ya vimos que el promedio simple es malo, entonces se descarta directamente. Si esta media móvil simple con 3 datos o media móvil simple con 5 o el promedio ponderado con 3 datos o alguna de estas suavizaciones exponenciales es la mejor. Vamos allá. Eliminar aquí y voy a hacer espacio para las otras técnicas. Vale. Entonces aquí, ¿cuál va a ser el pronóstico? ¿Cuál va a ser la estimación con media móvil simple con n igual a 3? Pues va a ser el promedio, es un promedio simple, de los últimos 3 datos reales. ¿Sí? Y esta es la estimación. Pues la idea es saber qué tan buena es, ¿cierto? Hay que calcular las 3 medidas de error. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a aplicarla hacia atrás, ¿sí? Como se hubiera comportado esta técnica en el pasado. Fíjense que ahora mi n es 3, o sea, necesito mínimo 3 datos históricos previos para poder aplicarla. Es decir, yo aquí no voy a poder aplicarla porque no tengo datos previos, aquí solamente tendré un dato previo, aquí solamente tendría 2 datos previos. Entonces solamente puedo empezar a aplicar mi técnica a partir del cuarto valor, ¿sí? Entonces yo la aplico, ¿cierto? Sí, promedio de los valores previos y arrastramos la formulita. No la arrastro de abajo hacia arriba, pues para que no se me lleve el colorcito rojo. Aunque eso se puede quitar, pero para agilizar. O sea, aquí tengo los valores y para calcular, ¿cierto? Las desviaciones, me tocaría sacar valores reales menos valores pronosticados, sacar el valor absoluto y demás. Vamos a hacer eso, ya no voy a apoyarme en estas columnas auxiliares, voy a hacerlo todo aquí en la misma celda. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, primero es sacar el promedio de los valores absolutos. ¿De qué cosa? De esto de aquí menos esto de aquí. Recuerden que hay que elegir los valores en donde podamos calcular los errores. Y ahí tengo la desviación absoluta media. Esta técnica es ligeramente peor que la repetición de la última observación. Acá sería el promedio, pero de los cuadrados de la resta entre estos dos señores. Este menos este de aquí. Por último, raíz cuadrada. Las 3 medidas de error nos confirman que esta técnica es peorcita que la que va ganando hasta ahora, que es repetición de la última observación. Vamos con n igual a 5. Entonces, para los primeros 5 valores, pues yo no puedo aplicar la técnica, puedo aplicarla a partir de aquí. Recuerden que todo se hace con base en los datos reales. Y bueno, aquí no es necesario, bueno, la estimación es esta para el periodo, para el mes de enero del año que viene. Aquí no es necesario fijar nada porque como es un promedio móvil, yo quiero que el rango se vaya moviendo, ¿sí? Acá yo quiero que el rango se vaya moviendo, ¿sí? Se va moviendo conforme nosotros vamos avanzando hacia abajo, se va moviendo el rango. En el caso del promedio simple, pues no queremos que se mueva esta celda, pero sí la de abajo, o sea que esta quede fija y las demás pues avancen. Por eso es que aplicamos la fijación solamente en la primera celda. Calculamos las medidas de error. Y tenemos también un desempeño pobre. Vamos con promedio móvil ponderado. Para esta técnica,
vamos a tener, como en esta técnica tenemos unos pesos, hay que integrar esos pesos a los cálculos. ¿Cómo hacemos ese proceso? Bueno, resulta que para poder aplicar la técnica, ¿cierto? Yo tendría que promediar ya de forma ponderada, multiplicar por 0.5, si no estoy mal, vamos a revisar. 0.5 el último dato, 0.3 el dato siguiente. Entonces lo que hacemos es tomar este valor por 0.5 más este valor por 0.3 y así sucesivamente. Pero, pues, gracias al mismo Excel tenemos una fórmula que nos permite automatizar eso. Lo que vamos a hacer es insertar aquí los pesos, no son 3, voy a insertar 3 celdas, y aquí voy a colocar los pesos, 0.5, 0.3 y 0.2, que corresponden a los datos que nos dan acá, 0.5, 0.3 y 0.2. Entonces, yo quiero que este se multiplique por el más reciente, este por el otro y este por el más antiguo. Entonces, lo que hago es simplemente hacer uso de la función suma producto. Por acá les dejo el equivalente en español. Y la función suma producto, ¿qué requiere? De los dos vectorcitos que voy a multiplicar y sumar. Entonces, ella lo que está haciendo es multiplicar este por este, lo suma con este por este y luego con este por este. Recordemos que en el promedio móvil ponderado yo tengo que dividir entre la suma de las ponderaciones, o sea que debo sumar aquí las ponderaciones y ahí está mi fórmula. Como esto es un promedio móvil, ¿cierto? Yo quiero que el rango este se vaya moviendo, pero las ponderaciones no deben moverse, por lo tanto vamos a fijar el rango de las ponderaciones. Y ahí podemos arrastrar hacia atrás para ver cómo se hubiese comportado la técnica en el pasado. ¿Hasta dónde puedo llegar? Pues como mi n es 3, no la puedo aplicar para los 3 primeros datos porque pues allí no tendría datos previos con los cuales estimar. Vamos a rellenar solamente sin el formato. Y ahí tenemos nuestras estimaciones. Calculamos las métricas de precisión y ajustamos porque pues obviamente esto llegaría, primero que todo, los datos reales son estos de acá. Creo que aquí hay un error, sí. Estos son los datos reales. Ahora sí. Entonces tenemos que esta técnica no es tan buena. O sea, hasta ahora la que va ganando es repetición de la última observación. Vamos con las últimas dos. Para este caso, para el caso de las suavizaciones exponenciales, recuerden que nosotros en la suavización exponencial necesitamos de una estimación previa. Vamos a recordar la fórmula. Entonces, en la suavización exponencial tenemos esta fórmula que nos dice que la estimación necesita de una estimación previa más una porción del error. Vamos a ver cómo es que obtenemos esa estimación previa, ¿sí? Entonces, a diferencia de las otras técnicas en las que yo pues partía de los datos y sin más, en las suavizaciones exponenciales yo necesito, además de los datos reales, las estimaciones previas. Vamos a colocar por aquí el alfa, que en este caso es 0.2 y acá es 0.9, perdón, un errorcito. ¿Y cómo sacamos la estimación previa? Pues todo parte de, yo puedo utilizar otra técnica, ¿sí? Para obtener esa estimación previa. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pronosticado yo aquí? Pues aquí no se puede. La técnica que menos datos previos necesita es la repetición de la última observación. Y fíjense que solamente podría estimarla a partir de este valor. ¿Sí? Aquí. 600. Sería la estimación previa. Entonces, a partir de ahí, yo sí puedo empezar a aplicar la técnica. ¿Sí? ¿Para llegar a dónde? Para llegar a la estimación que me interesa, que es acá la última. Entonces, yo
Aplico la formulita, estimación previa más mi alfa, que vamos a fijarlo porque yo no quiero que se mueva, ¿sí? Que va multiplicado por la diferencia entre el valor real menos la estimación previa. Y esto es lo que yo hubiera pronosticado, ¿sí? Aplicamos y tenemos las estimaciones. Hay que observar algo y es que este valor de aquí no fue obtenido con la técnica, ¿sí? Fue obtenido utilizando una técnica auxiliar que es repetición de la última observación. ¿Podríamos partir a partir de otro valor? Sí. Por ejemplo, podríamos utilizar el promedio simple, pero ya ahí no podríamos aplicar la técnica en este lugar, sino a partir de aquí hacia adelante. Entonces, evaluamos las desviaciones. Vamos aquí, ¿cierto? Son las desviaciones. Perdón. Las desviaciones. Entonces, la desviación absoluta media sería incluir el 600 no lo vamos a incluir, ya les dije por qué, porque ese valor no fue estimado con la técnica de suavización exponencial, sino que es un valor auxiliar, y calculamos la métrica. Vemos que no tiene un buen desempeño. ¿Qué pasa con el alfa del 0.9? Recuerden que alfas pequeños nos dan estabilidad, pero alfas grandes nos dan sensibilidad. En general, si hay tendencia, vamos a favorecer un alfa grande. ¿Por qué? Porque queremos adaptarnos rápidamente a los cambios en los datos. Entonces procedemos de la misma forma, estimamos el mismo 600 y aplicamos la misma fórmula, pero cambiando el alfa. El alfa ahora es este y el dato real previo es este de aquí. Procedemos. Y miren que ahora la estimación, miren cómo cambia la estimación solamente cambiando el alfa. Por último, pues calculamos nuevamente las medidas de error. Recordemos ajustar los valores. Y vemos que esta técnica en general, miren, ahora es la ganadora. Tiene la menor desviación absoluta, ¿cierto? Miren, le gana a la repetición de la última observación, y el menor error estándar y el menor error cuadrático en general. Entonces, eh, esta técnica suavización exponencial con un alfa de 0.9, para este conjunto de datos y de las técnicas que probamos, porque no hemos probado todas las técnicas, tampoco es el propósito en un ejercicio de estos. El ejercicio consiste en usted analizar sus datos inicialmente y a partir de ahí elegir unas técnicas, las que según la teoría se ajusten mejor. Recordemos, por ejemplo, que la media simple no es buena si hay tendencias. La repetición de la última observación, pues es muy aleatoria, dependiendo si hay mucha aleatoriedad, no es una buena idea. Suavización exponencial requiere de ese valor previo, hay que mirar desde dónde arrancamos. Y de acuerdo a esa preselección de las técnicas, luego aplicamos las que hayamos elegido y tomamos la que tenga menor error. Y también no solamente hay que evaluar el tema de la precisión, sino recuerden que hay otros aspectos en juego como la sensibilidad y la objetividad. Bien, eso es todo en el video de hoy. Se fue tal vez un poquito más largo de lo que esperaba, pero espero que se haya entendido. Repitamos por favor el proceso, entendamos bien cómo es que se calculan y nos vemos en los próximos encuentros.